de llegar a la escuela, pues todo era intuitivo y con un interés pues de aprender, pero en realidad no sabía qué más había ahí. Entonces empecé pues en el ámbito profesional y bueno, descubrí la historia del arte. La historia del arte para mí era pues un misterio. Solamente me llegaba información sobre el arte más por los medios comunes de información. Pero ahí descubrí realmente líneas pues que me abrieron un poco más la mente. Tuve bastantes maestros muy buenos que me guiaron y bueno, y mi interés se fue centrando sobre todo en la escultura en piedra. Cuando descubro la piedra, pues tuve una conexión inmediata con los materiales y ahí es donde empieza pues prácticamente mi camino de entender exactamente qué es lo que quería hacer. Llega un momento en el que me doy cuenta que muchas de las cosas que hacía eran conocimientos pues muy particulares, técnicas, uso de materiales y cosas que había ido aprendiendo en este proceso y que ahora me daba cuenta que eran conocimientos pues culturales o regionales, pero aplicados a la plástica. Entonces empieza a dar un sentido en el lenguaje. El contrastar precisamente la cultura o mi cultura regional me permitió entender exactamente las diferencias en las que estaba situado, ¿no? o sentado. O sea, para mí todo el proceso artístico siempre fue y ha sido ir entendiendo exactamente quién soy y de dónde vengo. Entonces, la identidad purépecha indígena que tengo por la vena paterna, pues ha determinado mucho pues esa forma de pensar. La plástica me ayudó a ir descubriendo exactamente los elementos que me hacían ser lo que es el ser purépecha. Entonces empecé a usar todos estos símbolos en mi obra y los símbolos del trabajo de la tierra. Y en este sentido podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los procesos de aprendizaje y enseñanza en tu trabajo no se han detenido, porque no solamente estamos hablando del desarrollo de práctica artística, ¿no? Sino que también estás involucrado con procesos no solamente de producción agrícola, sino también de su gestión. Y no hay producción agrícola que se desarrolle individualmente, hay un entramado grupal, social, que lo soporta. Y lo mismo también con otras prácticas materiales y culturales de las regiones, que no solamente son regiones purépechas, sino también la región de Tierra Caliente ha sido objeto de investigación, no solo tuya, sino de este dúo maravilloso que realizas junto con Tere Quesada. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco acerca de cómo estos procesos de investigación de tu propia búsqueda como artista y como agricultor se convierten en procesos compartidos? Y también quiero incluir aquí como todo este proceso que has vivido en torno a la investigación y proliferación del juego de pelota purépecha, del guarucua. Sí, fíjate que parte de toda esta construcción de la y reconstrucción de
de una identidad o de mi identidad me han llevado a estas etapas. Pudiera parecer que son muchas, pudiéramos decir, líneas de tiempo, pero en realidad todas estas líneas de tiempo han sido parte de mi vida, desde niño hasta la época actual. Yo desde muy chico usaba guaraches, entonces me gustaban. Yo los compraba en una guarachería para mi uso común. Ese es un ejemplo, pero nunca le había centrado la importancia ni me había dado cuenta que eran objetos que estaban en un momento en el que el oficio iba en decadencia y eran también técnicas pues de talleres con conocimiento pues muy específico, ¿no? Entonces, este ejemplo de los guaraches en algún momento me salta y surge esta necesidad de trabajar en torno a. En el caso específico con el guarache, realicé un proyecto cuando estuve en Francia precisamente. Yo llevaba mis guaraches, los que siempre usaba. Entonces llegaba una niña todos los días con unos patines a la escuela donde nosotros estábamos realizando el proyecto escultórico. Era una escuela de diseño gráfico o de diseño en general. Esta niña era sobrina del intendente de la escuela, entonces llegaba todos los días con él y llegaba en unos patines. Yo traía mis guaraches y de repente volteé y como vi o imaginé que mis guaraches podían tener ruedas, que se podían convertir en unos guarachepatines, es decir, entonces fue una, pudiéramos decir, una visión de intercambio cultural en la que me empecé a cuestionar ¿y qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos decidido diseñar a partir de los objetos tradicionales que teníamos? Si hubiéramos sido los primeros, entonces hubiera sido la estética nuestra, ¿no? Y eso surgió porque precisamente estaba en una escuela de diseño. Entonces estaba viendo cómo jugaban precisamente con las formas, con los objetos, cómo los transformaban y cómo los hacían funcionales. Lo mismo pasa con este juego. Con mi esposa, que siempre me acompaña en todas las aventuras y peripecias, decidimos formar un equipo de juego de pelota y precisamente el juego y su conocimiento se transmitía de una forma oral. Bueno, mi esposa era la que siempre, cuando íbamos a dar una exhibición con los equipos o con el equipo, tomaba el micrófono y explicaba qué era lo que la gente estaba viendo, ¿no? O de alguna manera era una especie de referee, invitando a apoyar a un equipo a otro en los espacios en los que nos invitaban también a desarrollar una actividad cultural, deportiva, o como se pueda leer o entender. Entonces, en ese proceso fue que mi esposa decide lo que estaba en la tradición oral, pasarlo a lo escrito y a un manual que pudiera explicar cómo jugar, como un elemento ya más formativo para poder, por medio de una enseñanza ya pues metodológica, poder transmitir este conocimiento. Entonces, en diferentes momentos de mi proceso fuimos
como construyendo todas estas proyecciones mentales. Porque digo proyecciones mentales porque siempre son ideas que vas generando, pero que terminas plasmándolas ya sea en un documento escrito que te permite dejarlas ahí para que sigan más allá de lo oral. Precisamente a mí la escultura en específico me permitió llegar a eso. Que primero era una idea que tenía en la mente, pero no tenía los elementos como para construirla. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida pensé en la arquitectura como una opción de construir, pero me di cuenta que no lo iba a lograr materializar como tal, porque podía convertirme en un diseñador, pero jamás en un ejecutor. Fue un proceso raro, mental. O sea, esa es una idea que me llegó a la mente solamente. No hablo de nada en específico. Pero cuando descubrí que yo tenía la capacidad de crear con mis propias manos lo que yo me imaginaba en la mente, fue cuando concreté mis primeras esculturas. O sea, eso para mí fue determinante, porque entendí que tenía la capacidad de construir a partir de una proyección mental, que podía crear cosas sólidas que en mi mente estaban, pero de repente verlas materializadas, y aunque fueran objetos pequeños, objetos de 1 metro, 2 metros, pero que las puedes materializar a partir de un diseño, a partir de un boceto, a partir de una proyección mental, pues se empiezan a generar. Bueno, me empezaron a generar pues una idea de que podíamos hacer lo que nos imagináramos. Yo tengo muchos sueños, no sueños como imaginación, sino de repente sueño cosas. Es decir, sueño que estoy en otro lado donde no sé qué lugar es. Pero curiosamente siempre termino llegando a ese lugar. Entonces, en mi construcción mental me he dado cuenta que puedo proyectarme en otros espacios y siempre termino en esos lugares. Eso me ha generado o me generó muy al principio una visión de que todo se puede hacer, que tenemos un destino ya para estar y para construir. Entonces, en estas proyecciones mentales me di cuenta que también era parte de la responsabilidad que teníamos con nuestra cultura, con nuestro quehacer y con compartir conocimiento. O sea, las culturas pues tradicionales, en el caso de la cultura purépecha, así ha sido siempre. Me di cuenta que así ha sido. El conocimiento se comparte y no siempre termina resuelto en algo material, pero el conocimiento está. Entonces, llega un punto en el que hay que hacerlo, hay que materializarlo, hay que construirlo. Entonces, en ese punto es donde me empecé a dar cuenta que podíamos hacer muchas cosas. Entonces, el conocimiento es para compartir y hay que pasarlo para que siga y para que siga moviéndose y para que siga ejerciendo muchas cosas. ¿Estarías de acuerdo con la idea de la escultura social como algo que tú practicas? Sí, en realidad sí.
Fíjate que parte de una influencia que tuve fue precisamente después de que termino la carrera de artes, voy a hacer una residencia artística a Eslovaquia, a Bratislava, en específico a la Universidad de Artes de Bratislava. Y precisamente ahí el maestro con el que estuve, que fue el que me aceptó en su cátedra, se llamaba Josef Jankovic. Él ya falleció hace unos años, pero precisamente él fue un escultor que es de una generación del realismo socialista, pero en caso específico él fue de la ruptura con el realismo socialista. Entonces fue de los artistas que de alguna manera fue perseguido por el Estado por no estar de acuerdo con la obra pública. Pero bueno, esa era su vida. En el momento en el que yo estoy con él, conozco su vida, su trayectoria y empiezo a entender lo que significaba la obra pública y la obra urbana. Pues para mí fue mi mente se abrió completamente. Ahí fue donde empecé a entender la construcción de los espacios públicos y la obra como tal, ¿no? El realismo socialista fue y sigue siendo en los países en donde todavía funciona el sistema, que es obra diseñada con recursos del Estado, que lógicamente los recursos del Estado son superiores a lo que pueda invertir cualquier iniciativa privada, pero en función de la sociedad y a crear espacios públicos precisamente con un discurso y con una línea cultural e ideológica o política que apunta hacia un lenguaje de crecimiento social. Entonces, parte de todas estas experiencias creo que fueron parte de lo que me ha hecho ser lo que soy, ¿no? Es esa construcción. Pero lo más curioso es que en mi cultura paterna y materna todo esto cabe. O sea, todo esto fue parte de... más no es que yo lo haya aprendido en otro país, sino simplemente entendía estas construcciones sociales comparadas con la construcción de la identidad social de mi lugar de origen. Todo esto descubría sus similitudes.